Palabra de Dios, Mateo 6, versículos 9 al 13. Vamos a leerlo intercalado, el último versículo juntos, pensando en lo que estamos diciendo, pensando en lo que hemos aprendido, entendiendo que el objetivo principal es, ¿qué? Depender de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres tú quien ha borrado nuestros pecados, quien ha pagado la deuda que nosotros debíamos. Gracias, Señor. En este día te pedimos que nos permitas ser conscientes de la tentación que viene a nuestras vidas y que realmente nos libres del maligno, que nos libres del mal. Padre Dios, ayúdanos a ser conscientes del mundo espiritual, saber que no estamos en un campo de rosas, sino en un campo de batalla, en el cual vivimos o morimos, en el cual no hay tregua, en el cual no hay descanso, sino que es luchar hasta la muerte por la victoria espiritual. Padre Dios, permítenos reconocer nuestra dependencia de ti para ganar esta victoria, para ganar esta batalla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la prédica de hoy se llama La oración perfecta, no nos metas en tentación. Bueno, vamos a ver si recordamos la clase, el sermón de la semana pasada, que es: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos ¿a quiénes? A nuestros deudores. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esta petición? Que Dios nos perdone. ¿Cuál es el objetivo principal? La dependencia de Dios, es reconocer nuestra dependencia de Dios. Entonces, desde Padre nuestro que estás en los cielos, hasta que decimos amén, estamos diciendo: Señor, yo dependo completamente de ti. Señor, yo quiero que mi vida vuelva a tenerte como centro de gravedad. Yo quiero que mi vida vuelva a estar centrada únicamente en ti. Entonces, ¿cómo podríamos resumir esto? Esto lo podríamos resumir como buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Entonces, con esta oración estamos, digámoslo así, matando dos pájaros de un tiro. ¿Cómo? Le estamos diciendo: Señor, yo dependo de ti, yo te necesito, yo quiero que tú seas el primero. Pero también le estamos diciendo: Señor, como yo dependo de ti, como yo sé que no soy capaz de hacer nada por mí mismo, por favor, sé tú el que me sustenta, porque tú sí eres capaz. Las personas de este mundo, yo mismo no soy capaz de sustentarme. Entonces, susténtame tú, ayúdame tú, guárdame tú, protégeme tú, perdóname tú. Eso es lo que nosotros hemos estado aprendiendo hasta ahora. Entonces, vamos a ver si se están poniendo atención hasta el momento. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuál es el objetivo de esta petición? ¿Cuál? ¿Que nos libre del mal? No, que nosotros dependamos de Dios, que nosotros tengamos como centro a Dios. Por eso, como les dije, desde Padre nuestro que estás en los cielos hasta amén, estamos diciendo: Señor, yo dependo de ti, yo quiero depender de ti, yo quiero volver a ti, yo te quiero honrar, yo te quiero alabar. Hoy, sin duda, estamos en una época muy, buena. Es bueno haber nacido en esta época porque la ciencia y la tecnología han avanzado mucho. De pronto a los más jóvenes no podrán entender lo que les diga, pero los adultos recordarán que antes no teníamos CDs o USB o no teníamos la nube, sino que teníamos ¿qué?
disquetes, ¿cierto? Disquetes de, ¿quién se acuerda de pronto cuál era la capacidad que tenía estos disquetes? Disquete de 3,5. ¿Cuál era la capacidad? ¿Quién se acuerda? 1.44 megabytes, un disquete. Entonces, imagínense, uno en ese momento está trabajando con gigas, con teras, que son millones y millones de megabytes. Entonces, en ese momento uno ya, antes, ¿se acuerdan? Cuando uno no podía guardar ni siquiera un documento de Word, cuando ya le había puesto muchas imágenes. Uno entonces tenía que borrar para ver si cabía en el disquete. Antes, los jóvenes tampoco van a entender mucho. Recordamos que la música venía en estos vinilos, ¿cierto? En los vinilos. Y luego vienen estos formatos que se llaman cassettes. Entonces los jóvenes no van a entender cómo es que se les salga la cinta, ¿cierto? Y que uno con un lápiz le toca volver a rebobinar la cinta para que se meta. Los jóvenes no entienden eso. Hoy en día ya tenemos CDs, y eso que los CDs ya están pasando de moda, porque ya tenemos muchas empresas que nos dan música por internet y no necesitamos un CD. Ya la vida se está haciendo mucho más fácil. Si nosotros vemos, ¿quiénes han visto Volver al Futuro? La película Volver al Futuro. Volver al Futuro 2, estos personajes van al futuro. ¿Quién se acuerda de pronto a qué año van? 2015. En el 2015 supuestamente ya hay carros voladores, ya hay patinetas voladoras, pero nosotros ya estamos en el 2019 y todavía no hay eso. Sin embargo, si nosotros vemos, ya se han hecho muchas investigaciones para que hayan automóviles que se conduzcan solos. Ya hay muchos. Ya nosotros no pensábamos jamás que íbamos a poder cambiar la gasolina por electricidad, pero ya vemos que hay muchos automóviles con electricidad, ¿cierto? Entonces vemos cómo ha cambiado la vida. La medicina también ha avanzado mucho. El hombre se ha hecho más culto, más inteligente. Ya a través de un clic podemos conocer todo lo que pasa en el mundo. Antes, recuerden, para escribirle algo a la novia, ¿cuánto se demoraba? Meses. Ya ahora uno se enoja cuando lo pone en visto, ¿cierto? Uno se enoja porque al instante uno ve ya los chulitos azules. La ciencia y la tecnología han avanzado mucho. El hombre ha avanzado mucho en el conocimiento. Sin embargo, hay algo que, a pesar de que el hombre en este momento vive más fácil, la ciencia, la tecnología y el hombre no han podido solucionar por sí mismos. Y es el pecado, es la naturaleza pecaminosa. De hecho, si nosotros lo pensáramos bien, es por la tecnología que hoy podemos pecar más fácil. Es por la tecnología que hoy a un clic de distancia yo puedo entrar a un montón de información positiva, pero también negativa. De hecho, un misionero que yo conozco tuvo que crear 2 computadoras. ¿Por qué? Porque él sentía que esas 2 computadoras lo hacían pecar. ¿Cómo? Porque veía las noticias y lo único que quería hacer era juzgar y criticar a los políticos. Entonces, miren que el avance tecnológico es bueno para que el hombre viva más fácilmente, pero realmente nos ayuda a pecar más. Y de hecho, borra la línea de lo que es bueno y lo que es malo. Borra la línea de lo que es santo y de lo que no es santo. El internet está haciendo eso. Claro, porque podemos criticar muy fácilmente, podemos insultar muy fácilmente porque no nos ven. Pero cuando estamos cara a cara, nos volvemos unos ¿qué? Unas gallinas. Podemos decir un montón de cosas detrás de la pantalla, pero de frente no somos capaces. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué será que Jesús nos está enseñando esta petición? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque aún así ustedes sean buenos o malos cristianos, aún así ustedes sean cristianos o no cristianos,
indudablemente, inevitablemente van a venir a nuestras vidas las pruebas y las tentaciones. Van a venir. Siempre va a haber pruebas y tentaciones. Aún así nosotros digamos, pero es que yo ya soy casi santo. Ya estoy casi en el nivel de Pablo, de Pedro. Aún así van a venir pruebas y tentaciones. Vamos a buscar primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Amados. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es decir, no se asusten, no se sorprendan, no digan, ay, qué tan extraño, que haya prueba en mi vida. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces mire que la palabra nos está diciendo que todos estamos, desde que nacemos, desde que nos volvemos cristianos, digamos, no encuentro otra palabra, pero así sería, condenados a padecer pruebas, a sufrir esas tentaciones. Todos estamos así. Es como cuando nosotros nacemos, desde que nacemos, todos estamos muriendo. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la respiración. La respiración es matarse a uno mismo, ¿cierto? Por el oxígeno, es oxidarse a uno mismo. Pero ahora, entonces no me voy a oxidar, entonces me voy a tapar la nariz para no respirar. Tampoco se puede. Pero cada vez que yo estoy tomando oxígeno, me estoy matando. Estoy muriendo. De la misma manera, nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, o hasta la venida de nuestro Señor, vamos a estar en pruebas y tentaciones. Y es lo que nos dice Jesús. Es lo que nos dice la palabra. Ahora, acá nosotros encontramos que la palabra nos dice, y no nos metas en tentación. Y no nos metas en tentación. ¿A quién se le está pidiendo esto? A Dios. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Dios nos mete en tentación? ¿Dónde sale eso? Si aquí está diciendo Jesús, no nos metas en tentación, significa que Dios sí nos mete en tentación, ¿sí o no? Ahora debemos, por eso, buscar esta palabra. Vamos a buscar Santiago 1:13. Santiago 1:13. Santiago 1:13. Aquí la palabra nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, maldad, es atraído y seducido. Es decir, nosotros podemos encontrar una aparente contradicción aquí. Nosotros le estamos diciendo, Dios, no nos metas en tentación. Pero aquí la palabra nos está diciendo que Dios no mete en tentación a nadie, que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esa incógnita, esa aparente contradicción? Aquí es muy clara la palabra cuando Santiago nos dice, Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Por eso es peligroso cuando decimos, es que yo nací así. Es que Dios permitió que yo hiciera esto. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque antes es la palabra. Para entender esto, debemos entender que cuando nosotros vemos la palabra en griego de tentación, aquí en Mateo 6, es peirasmos.
peirasmos. Significa, es la palabra en griego para tentación. Pero el problema es que nosotros no podemos escribir, "Ay, y no nos metas en tentación", y la explicación es esto. No, solo podemos escribir una palabra para traducir bien y decimos, "y no nos metas en tentación". Pero la verdad es que peirasmos, esta palabra en griego, es una palabra neutra. Es decir, que no es ni negativa ni positiva, sino que tiene ambos sentidos realmente. Tiene un sentido positivo y un sentido negativo. ¿En qué sentido la palabra peirasmos o la palabra que se nos está diciendo aquí es positiva? En que podemos traducirla no solo como tentación, sino como prueba, como un examen. ¿Sí me entienden? Entonces cuando decimos, "y no nos metas en peirasmos", significa, y no nos metas en un examen, no nos metas en la prueba, nos está diciendo aquí. Ahora, los que no nos gustan los exámenes nos vamos a preguntar, ¿por qué puedo decir yo que peirasmos, es decir, examen o prueba, es algo positivo? Pero la verdad es que cuando uno crece y se da cuenta que los exámenes son importantes, se da cuenta porque el Señor nos está diciendo, "y no nos metas en pruebas, y no nos metas en estos exámenes". Cuando nosotros vemos la palabra prueba aquí, debemos entender que tiene un sentido positivo y tiene que ser motivo de gozo. ¿Por qué? Porque el examen, la prueba, me hace ¿qué? Crecer. Me permite saber yo quién soy realmente. Me permite saber cuáles son mis prioridades realmente. Entonces, ¿de quién viene la prueba o de quién viene el examen? De Dios. De Dios va a venir la prueba y de Dios va a venir el examen, y es para todos los cristianos. Por eso es que si nosotros tenemos un automóvil, se nos exige que hagamos la ¿qué? La técnico-mecánica. ¿Para qué? Para ver si el carro funciona bien. ¿Yo cómo puedo saber si un automóvil está hecho para terreno difícil? ¿Cómo? Ponerlo en terreno difícil, ponerlo en un terreno donde tenga que sufrir adversidades. Solo ahí yo puedo saber. ¿Cómo puedo saber que el Nokia que antes teníamos y el iPhone ahora son muy diferentes en resistencia? Tirándolos, ¿cuál va a resistir más? El Nokia. Entonces, ¿cuál es más resistente? El Nokia. Pero ¿cómo puedo saberlo? Arrojándolos, probándolos, poniéndolos en prueba. De la misma manera, ¿cómo vamos a saber nosotros si Dios es nuestra prioridad? Cuando Dios ponga en riesgo lo que a nosotros nos importa. Cuando las cosas que nos importan, nuestras prioridades, estén en riesgo. Ahí vamos a saber si Dios es realmente nuestra prioridad. Porque todos cuando estamos bien vamos a decir, sí, yo amo a Dios, Dios es lo primero en mi vida. Pero cuando estamos en las pruebas, es cuando Dios realmente está viendo, tú si eres capaz de decir que yo soy tu prioridad. Yo les pregunto, ¿ustedes cómo pueden saber que cumplen el mandamiento de perdonar? ¿Cómo? Cuando lo ofenden a uno. Cuando lo ofenden a uno, cuando uno se siente mal con el otro. Y uno puede decir, te perdono. Ahí yo ya sé que puedo perdonar. Pero es muy fácil decir, no, es que yo perdono a todo el mundo, pero estoy en una cueva, apartado de todo el mundo, para que no me lastimen. ¿Puedo saber que perdono? No. ¿Puedo saber que amo no viniendo a la iglesia? No. Porque si la palabra nos dice, amados los unos a los otros, es en la iglesia, chocando con el otro, que yo me doy cuenta si realmente puedo amar y perdonar. Esto es lo que nos muestra la palabra. Entonces, ¿de dónde viene la prueba? La prueba viene desde Dios. Vamos a buscar Salmos 11:5. Salmos 11:5. Salmos 11:5. ¿Qué nos dice aquí el Salmo 11:5? Nos está diciendo, Jehová, es decir, Dios, ¿a quién prueba?
¿Al pecador? No, ¿para qué? Si el pecador está muy feliz en su mundo. Al justo. Al justo. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Es decir, que Jehová no va a tener relación con aquel que no quiere estar en sus caminos. Jehová va a probar al justo. Jehová, Dios, nos va a probar a nosotros. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 2:4 para que veamos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y hay muchos versículos. Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses 2:4. Vemos aquí, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Prueba nuestros corazones. Dios es un Dios que nos tiene que poner a prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta si realmente amamos a Dios o no. Dios necesita probarnos para saber si le vamos a servir o no. No, si Él es omnisciente, significa que Él de por sí, Él no se tiene que probar. Él no tiene que hacernos un examen para saber, ¿será que Francisco sí va a poder o no va a poder? No. ¿Para qué es la prueba? Para que nosotros mismos nos demos cuenta dónde estamos. ¿Dónde estamos? Y eso le va a pasar a los que pecan y no pecan, a los que son justos y a los que son injustos. Dios los va a poner a prueba. Aquí nos dice, Dios prueba nuestros corazones. Vamos a buscar Santiago 1, 2, 3. Santiago 1, 2, 3. Aquí la palabra nos dice, hermanos míos. ¿A quiénes se les está hablando? ¿A quién le está hablando Santiago? ¿A los del mundo o a los cristianos? A los cristianos, y les está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces esto nos está diciendo la palabra que todos aquí vamos a pasar por pruebas, que es inevitable que nosotros pasemos por pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba me hace crecer, porque la prueba me permite saber quién soy yo. ¿Yo cómo puedo saber qué sé sumar o qué sé restar o qué sé multiplicar o dividir? Con un examen. Con un examen. A mí no me gustaban antes los exámenes, pero cuando entendí estudiando teología, de esta manera puedo saber si sé o no sé, me empezaron a gustar los exámenes. Debemos recibirlo con gozo. Aquí la palabra nos está diciendo, ¿cómo debemos recibirlas? ¿Cómo debemos recibir las diversas pruebas? Con sumo gozo, con gran gozo. De hecho, nosotros debemos pedirle, Señor, pruébame. Señor, pruébame. Señor, por favor, mira mi corazón a ver si yo estoy mal o estoy bien. Pruébame, Señor. Ponme en momentos de riesgo para saber si realmente yo te amo o no te amo. Vamos a buscar Salmos 139, 23. Salmos 139, 23. 139, 23. Salmo 139, 23. ¿23, 24? ¿Qué nos dice aquí la palabra? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es decir, Dios, por favor, mírame, examíname, por favor, evalúame. Pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, prueba a ver si mis conocimientos acerca de ti son los correctos.
y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto es lo que un cristiano debe estar pidiendo en todo momento. Señor, examíname. Señor, pruébame. Señor, muéstrame para ver si realmente estoy en tus caminos. Y si por algún motivo me desvié a siniestra o a diestra, por favor, ponme en el camino correcto. Eso es lo que le pedimos. Este es el sentido positivo de la palabra peiresmo, que es lo que vemos aquí, y no nos metas en tentación. Pero también tenemos que entender que tiene un sentido negativo, y se puede traducir peirasmos como trampa, como tentación. Entonces, cuando nosotros decimos, y no nos metas en tentación, estamos pidiendo dos cosas. Señor, no nos metas en la prueba, en el examen, pero también estamos diciendo, Señor, no nos metas en la tentación o en la trampa. No nos metas en la tentación o en la trampa. Ahora, si les dije que la prueba proviene de Dios, ¿de quién proviene la tentación y la trampa? Del enemigo. Y esto nos lo va a entender cuando Jesús dice, y no nos metas en la tentación, más que, líbranos del mal. Líbranos del mal. Cuando nosotros podríamos verlo más profundamente es, líbranos del maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. El diablo es el maligno, es decir, no nos metas en tentación. La tentación es inevitable, pero no nos metas ahí. Y lo que está diciendo, líbranos del mal, líbranos del mal. Y es importante que nosotros entendamos esto. Hoy en día, ustedes hablan del diablo en el mundo, ¿y qué les van a decir? Tan tonto, eso es solo un mito, eso es solo una leyenda. Si hablamos de ángeles caídos, si hablamos de demonios, eso es una leyenda. Eso es bobada. Incluso este engaño ha contaminado las iglesias y las iglesias ya no creen en el diablo. Ya dicen que es la maldad que hay en cada uno de nosotros. Entonces estamos quitando un factor que es importante en nuestra vida de fe. Nosotros debemos entender entonces que nuestra vida espiritual no es un campo de rosas, sino que es un campo de batalla, un campo de guerra. Y por eso Pablo habla de la buena guerra, la buena milicia, la buena batalla. Esta es la buena batalla. Y estamos en este campo de batalla, en este campo de lucha. ¿En contra de quién? En contra del diablo, en contra de nuestra concupiscencia, en contra de nuestra carne. Estamos en constante lucha. Estamos en constante lucha. Entonces, ¿por qué será que Dios nos tiene que probar en esta lucha? ¿Por qué? ¿O para qué? Para que cuando nos enfrentemos al diablo, para que cuando nos enfrentemos a situaciones mayores, podamos ¿qué? Vencer. Para que sí podamos decir, sí, Dios es mi rey, yo a Él le obedezco. Para que podamos decir eso. Vamos a buscar 1 Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Sed sobrios y velad. Ya lo encontraron. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo es? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí la palabra es muy clara cuando nos dice que el diablo no está acostado, el diablo no está dándonos tregua. El diablo está buscando la oportunidad, ¿para qué? Para devorarnos, para destruirnos. La palabra es muy clara cuando nos habla cuando nos dice que hay un diablo, que hay un Satanás, que hay unos demonios, que hay unos ángeles caídos, que hay una carne que están en contra de nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Luchar, estar pendientes, estar alertas, porque el enemigo está haciendo estrategias para destruirnos. El enemigo en todo momento está pensando, ¿cómo voy a hacer caer a Juan Manuel? ¿Cómo voy a hacer caer a Socorro? ¿Cómo voy a hacerlos caer? Está preguntándose en todo momento el diablo. Cuando ustedes están dormidos, el diablo está pensando, ¿cómo nos va a hacer caer?
¿Cómo nos va a hacer caer? El diablo es así y nosotros por eso no podemos ignorar ese factor que es el diablo. No podemos ignorar a esos ángeles, no podemos ignorar a esos demonios y no podemos despreciar esa carne, esa concupiscencia que hay en nosotros. No podemos ignorar este reino de las tinieblas que está en contra del reino de la luz. Porque cuando nosotros nos hicimos amigos de Dios, nos hicimos enemigos ¿de quién? Del diablo. Pero cuando éramos enemigos de Dios, ¿de quién éramos amigos? Del diablo. Y por eso es que el diablo es muy buen parcero, muy buen amigo y no quiere que le quiten los amigos. Entonces está diciendo, no, yo no quiero que te vayas lejos de mí. ¿Qué va a hacer el diablo? Poner pruebas. El diablo va a poner pruebas en todo momento para que caigamos. Por eso nosotros debemos entender esas 4 cosas que les voy a decir. Hay muchas más. Primero, la tentación de Satanás viene como algo dulce. La tentación de Satanás viene como algo dulce. Vamos a buscar 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Nos dice, y no es maravilla. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza ¿cómo? Como ángel de luz. Como ángel de luz. El diablo no va a venir frente a nosotros con los 2 cachos, la cola, el tridente y nos va a decir, ¿quieres seguirme? No. Va a venir como ángel de luz. Va a venir como un dulcecito. Y va a decir, ¿quieres seguirme? Mira que esto no es tan malo. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Porque ya les he dicho que el mundo nos ha hecho bordar esa línea entre lo santo y lo que no es santo. Lo que es pecado y lo que no es pecado. Y como nosotros somos desobedientes a la palabra e ignoramos la palabra de Dios y queremos buscar una excusa para pasarnos por alto la palabra de Dios, decimos, ay, yo voy a pedirle al Señor que me muestre para ver si puedo hacer esto. Voy a pedirle al Señor para ver si puedo matar. Voy a pedirle al Señor si tengo que realmente perdonar a mi hermano. Voy a pedirle al Señor para ver si tengo que amar a esta persona que no me cae tan bien. ¿Y qué nos dice la palabra? Que más engañoso que el corazón no hay. Entonces, claro, como yo ya me puse en el corazón, claro, pero como esa persona ha sido tan mala conmigo, seguramente ni siquiera Dios quisiera que yo lo perdone o lo ame. Entonces voy a orarle, Señor, mira, para mí es muy difícil perdonar y amar a esta persona. Y como mi corazón me engaña y tengo paz engañosa, y digo, entonces el Señor me está diciendo, no perdones, claro. No perdones, claro, porque es que el Señor entiende todo. Estamos así. Estamos ignorando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya nos está diciendo, no mates, no adulteres, no forniques. No, nos está diciendo, perdona a tu hermano, ama. Ay, pero yo voy a orar. No, la palabra ya lo dice. Ya está el mandamiento dado. Entonces queremos a ver si Dios nos dice sí para cumplir nuestros deseos. Pero es como los falsos profetas. ¿Ustedes creen que los falsos profetas se van a cumplir lo que profetizan, sí o no? ¿Sí o no? Sí, se puede cumplir. Lo que los falsos profetas profetizan sí se puede cumplir. ¿Y quién hace que se cumpla? El diablo. Pero también ¿qué? Dios, porque Dios, tú quieres decir mentira, toma. Así es Dios. ¿Tú quieres seguir la maldad? Toma. Así es Dios. Ahora, vamos a leer lo segundo. No hay tentación que no podamos controlar. No hay tentación que no podamos controlar. Vamos a buscar 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13.
Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Aquí la palabra nos dice: y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Es decir, que no hay tentación sobrehumana. No hay tentación que no podamos controlar. Es difícil a veces controlar nuestro cuerpo, luchar en contra de la tentación, sí. Pero la palabra nos está diciendo: no ha venido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, ninguno cuando va a matar a alguien se le mueve la mano sola y mata al otro. ¿Sí me entienden? O ninguno cuando tiene deseos de ir a un prostíbulo se le mueven las piernas solas. Ay, yo no quiero. Ninguno hace así. ¿O sí? Ay, no, que alguien me amarre. No. Aquí nos está diciendo: pero es fiel Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Todos vamos a ser tentados, todos vamos a estar en prueba, pero es decisión de cada uno si va a caer en la tentación o no. Y estar tentado no es pecado, porque todos somos tentados y no significa debilidad. Pero cuando yo voy a la acción y cometo lo que la tentación me está diciendo, eso ya sí es pecado. ¿Listo? Entonces, primero, la tentación de Satanás viene como algo dulce. No va a venir el diablo: cree en mí, deja a Dios. No, como algo por el ladito. No hay tentación que no podamos controlar, es lo segundo. Dios siempre nos va a dar la salida. Y seamos honestos, siempre hemos tenido la salida, pero tenemos la excusa perfecta para no salir. Tercero, debemos luchar. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Bueno, aquí la palabra nos dice: someteos pues a Dios, sometámonos. Yo me tengo que someter a Dios, ustedes se tienen que someter a Dios. Y luego que nos dice: resistid al diablo. ¿Y qué? ¿Y quién huirá de vosotros? Dios. No, el diablo va a huir de ustedes. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra aquí? Nos tenemos que someter a Dios. Y tenemos que luchar en contra del pecado. No es tener el cigarrillo en la mano y decir: uy, Señor, si es tu voluntad que no me fume este cigarrillo, haz algo en este momento. Señor, si es tu voluntad que no esté en este prostíbulo, y aquí está al frente del prostíbulo, pues no me dejes entrar. Entonces, ¿qué queremos? Que venga un ángel y nos jale. Eso es lo que queremos. Puede que pase, pero la mayoría de las veces no, porque cuando estamos haciendo eso, ya estamos pecando. Estamos tentando a Dios. Estamos diciendo: Señor, muéstrame a ver si realmente tú eres tan poderoso. No podemos poner excusas. Siempre tenemos la excusa perfecta para pecar. En estos días estaba viendo un caso de alguien que quería algo, y yo le decía: no haga eso. Ay, pero, y sonaba bien la excusa, pero yo le dije: no haga eso. Es malo, pero, y tenía una excusa perfecta para cada cosa que yo le decía. Y así no somos con el pecado. Para cada pecado que nosotros tenemos, siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. Deja de ver pornografía. Ay, pero es que yo me siento solo. No, deja de ver, eso es pecado. No lo hagas. Ay, pero es que todos mis amigos lo hacen. No, pero es que tú no puedes seguir a los amigos. No, pero es que a mí me gusta. Entonces, estamos en esto. Ay, deja las drogas. Pero es que yo soy adicto. No, pero lucha en contra de eso. No, pero es que entonces, ¿qué van a decir mis amigos? No, pero lucha. Siempre tenemos una excusa.
Siempre hay algo en nuestra boca para decir. Cuando Dios les dice a ustedes, perdonen, ¿qué excusa tenemos? ¿Cómo voy a perdonar a este con todo lo que me ha hecho? Es lo que decimos. Y por eso es que es interesante algo que pasa en Japón. En Japón, y seguramente a muchos les gustaría, hay una empresa donde uno va y contrata a una persona para que pida perdón por uno. Entonces uno va y dice, ve a esta dirección y pide perdón porque yo cometí este error. Entonces la otra persona, listo, yo voy. Y le pagan mucha plata y dice, sí, perdóneme. Y llora y le pegan y todo. Sí, y luego va, sí, ya que ya lo perdonaron. Y así es lo que nosotros quisiéramos. Quisiéramos contratar esa empresa. ¿No nos gustaría esa empresa? Es una buena idea de negocio, ¿no? Pero es la realidad. Es la realidad. No podemos poner excusas. Hay que amar, hay que perdonar, hay que dejar la carne. Listo. Y ahora vamos a buscar el cuarto punto. Primero, la tentación de Satanás viene como algo dulce. Es decir, no viene como algo horrible, sino que de pronto nos va a cautivar. No hay tentación que no podamos controlar porque la palabra lo dice y nosotros lo hemos vivido. Si nosotros, es que lo que nos dicen es cierto. ¿Cuál es el mejor deporte cuál es la mejor forma para bajar de peso? Cerrar la boca y decir no, ¿cierto? Es la mejor forma. Pero el problema es que siempre decimos, bueno, sí, y abrimos la boca. Lo mismo pasa con el pecado. Tercero, debemos luchar. Debemos resistir al diablo. Y cuarto, también a veces hay que huir. ¿Cómo así que huir del diablo? La palabra vamos a buscar 1 Corintios 6, 18. 1 Corintios 6, 18. Aquí nos dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y vamos a buscar 1 Corintios 10, 14. 1 Corintios 10, 14. Primera de Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid ¿de qué? De la idolatría. ¿Por qué? Porque es que estos dos puntos son difíciles de luchar. La palabra nunca nos está diciendo que el pecado sea fácil de vencer, que la tentación sea fácil de vencer. Por eso nos está diciendo que hay momentos en los que yo debo huir. Entonces, si a mi WhatsApp llega un mensaje del amigo que le apodamos el pervis, ¿cierto? El pervertido. Si nos llega un mensaje, ¿qué es lo que debemos hacer? Voy a revisar a ver si mi amigo el pervertido no me mandó una foto de una mujer desnuda. A ver si de pronto me mandó un mensaje de algo cristiano. No. Voy a guardar esto. Voy a quitar esto. Todos sabemos quién es el amigo que quiere hacer eso. Ustedes nunca van a esperar eso de mí, ¿o sí? No van a esperar que yo les mande un mensaje, mira cómo está de buena esta mujer. No. Muchos todos saben, spam, cancelar, no mensajes. Eso es lo que tienen que hacer los hombres, las mujeres. Entonces, si a mí me gustan mucho los cosméticos, y me gusta mucho la vanidad, o me gusta mucho chismosear, o me gustan esas cosas. Entonces, ¿qué debo hacer? No, voy a guardarme. No voy a mantenerme ahí. No estoy diciendo que las mujeres no se puedan maquillar, que quedan muy bonitas, pero la vanidad, el querer, siempre, tengo que verme más bonita que las otras. No, ¿cierto? Y eso también pasa en los hombres, obviamente. Entonces, tenemos que huir. Si hay algo que me está llevando a la idolatría de otros o de mí mismo, yo tengo que huir. Si realmente lo que yo les dije, si sé que me meto en esa parte y va a haber, digamos, pornografía, entonces quieto, voy a huir.
El misionero nos decía, si alguno de ustedes sufre de eso, quiebre ese computador, porque ¿qué es mejor? ¿Entrar al reino de los cielos sin computador o entrar al infierno con un computador? Eso es lo que nos dice el Señor. Listo. Entonces vemos estos 4 puntos. La tentación de Satanás viene como algo dulce. Segundo, no hay tentación que no podamos controlar. Tercero, debemos luchar. Cuarto, debemos a veces también huir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la prueba y la tentación? La prueba y la tentación, ¿cuál es la diferencia? Que la prueba proviene ¿de quién? De Dios. ¿Y cuál es el objetivo? Que nosotros crezcamos. Ese es el objetivo. Mientras que la tentación proviene ¿de quién? Del diablo. ¿Y cuál es el objetivo? Que nosotros caigamos. Pero, ¿qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es que no importa si es una prueba y no importa si es una tentación, ¿yo qué debo de hacer? Vencer. Debo ir hacia adelante. Debo vencer. Y segundo, otra cosa en común es que la prueba y la tentación, cuando son vencidas, van a producir ¿qué? Gozo, crecimiento. Entonces, aquí debemos entender, ¿cómo así? No nos metas en tentación. Está diciendo Jesús, Dios, nunca nos permitas estar en pruebas, nunca nos permitas estar en tentación. No, lo que nos quiere decir aquí es, no nos permitas fallar esa prueba, no nos permitas fallar esta tentación. A eso se refiere cuando el Señor dice, y no nos metas en tentación. Es decir, no me permitas caer, no me permitas fallar. A eso se refiere cuando dice, y no nos metas en tentación. Y cuando nos dice, mas líbranos del mal, quiere decir, mas líbranos del maligno, porque hay un diablo, hay unos demonios, hay un mundo espiritual que está en contra de nosotros. Y a la final entonces, ¿qué le estamos pidiendo al Señor? Señor, yo quiero depender de ti, porque yo no soy capaz de luchar en contra de este pecado, yo no soy capaz de luchar en contra de esta tentación, yo no soy capaz de vencer esta prueba solo. Necesito de ti. Dependo de ti. Tú eres quien me da la fuerza, tú eres quien me guía, tú eres quien me muestra y me prueba a ver si realmente estoy en tus caminos. Dependo completamente de ti. Por eso esta oración también nos está enseñando que debemos depender del Señor para vencer el pecado. Listo. La palabra nos está diciendo, el pecado, la tentación no es fácil de vencer. La tentación no es solo para los inmundos, es también para todos, es para todos nosotros. De hecho, cuando uno crece más en el Señor, hay más tentación. Va a venir también la prueba. Pero ¿qué nos está pidiendo el Señor? Y el Señor sabe que no es fácil. Porque si nosotros vemos en Hebreos, nos dice que Jesús viene como este sacerdote, que no dice, ay, vos sí sos un pecador, no, sino que Él entiende el sufrimiento, el dolor, la dificultad de luchar en contra de la tentación, porque Él también fue tentado ¿por quién? Por el diablo. ¿Dónde? En el desierto. Jesús lo entiende, pero a pesar de eso nos dice, lucha en contra de la tentación, lucha en contra de la tentación, lucha en contra del pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta la sangre, nos dice la palabra en Hebreos. Entonces, estamos en esa lucha. Entonces, si nosotros vencemos, si nosotros ganamos, Apocalipsis nos da muchas promesas. Nos da muchísimas promesas y busquen cada promesa. El que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Pero también vamos a ver el Señor cómo nos recompensa y cómo nos ayuda en este mundo y nos dice, bueno, has hecho bien, tómate estas vacacioncitas, toma este descansito y vuelve a ponerte de pie para seguir luchando. Porque eso es lo que debemos entender. La vida espiritual es un campo de batalla. Vamos todos a ponernos de pie, por favor. Vamos todos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle al Señor que nos dé el querer como el hacer por su buena voluntad, porque nosotros no podemos por nosotros mismos, porque nuestra voluntad es débil, porque nosotros somos necios, tercos. Que nos dé la fuerza, la valentía y el amor por Él para vencer la tentación. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús.